esta preciosa hora le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este su programa escudriñando las escrituras. Muy gozosas hoy aquí con mi hermana Katy, ya que este es nuestro programa número 30 y si el Señor nos permite, hoy concluimos con esta serie del libro de los reyes. Amén. Vamos a hablar de 4 reyes hoy si el Señor nos permite, pero antes si mi hermana Katy nos lleva en oración para que sea el Señor dirigiéndonos y aprovechando esta hora de enseñanza para poder concluir con todas estas historias preciosas que el Señor nos ha permitido estudiar. Amén. Inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor, te agradecemos por tu fidelidad, te agradecemos por tu misericordia. Gracias porque usted es un Dios bueno para con nosotros. En esta mañana, Señor, estamos agradecidas porque nos permites una vez más poder escudriñar tu palabra. Te agradecemos por todo el tiempo que nos has permitido desarrollar estos programas, Señor. Hoy siendo ya el último de esta serie de los reyes, estamos muy agradecidas, Padre, porque ha sido tu gracia, tu misericordia y tu poder guiándonos, Padre, porque reconocemos que nosotros somos pequeños, Señor, que nosotros no tenemos el conocimiento, que el conocimiento proviene de ti, la sabiduría te pertenece a ti. Te agradecemos por cada enseñanza, Padre, te agradecemos por las personas que nos están sintonizando, las que nos van a sintonizar. Que esta serie, Señor, sea de bendición para muchas personas y para que juntos podamos aprender cada día más de tu palabra y no tan solo aprender, sino también ponerlas por obra. Te pedimos sabiduría para terminar esta serie, Señor, siempre enfocados que tú nos das nuevas enseñanzas cada día, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Y así hoy agradecemos a usted por haber estado pendiente de todas estas enseñanzas y le invitamos a que se quede en esta última enseñanza de los reyes de Israel y de Judá. Hoy vamos a empezar hablando acerca de Joacás, hijo de Josías. El último rey que miramos fue Josías, que fue un rey bueno, ¿verdad? El último rey bueno que tuvo Israel, por decir así, porque en ese tiempo pues ya no existía el reino del norte, solamente había quedado un remanente pequeño allá, ¿verdad? Y recordamos que fue Josías quien invita a ese remanente que había quedado en el reino del norte para que se unieran con ellos en el reino del sur, donde todavía había templo, recordemos eso, y que fue encontrado el libro de la ley. Josías hace muchas reformas, hace bien a la nación, quita muchos centros idólatras, limpia el templo y vuelve la adoración al Señor. Dejó una gran enseñanza Josías, que recordemos que empezó a reinar de 8 años siendo un niño, comenzó, creció y el tiempo durante él estuvo gobernando hizo cosas buenas. Pero tenemos aquí un contraste diferente. Vamos a mirar 4 reyes, que 3 de sus 4 son descendientes suyos, 3 hijos y un nieto, ¿verdad? Pero que hicieron lo malo lamentablemente ante los ojos del Señor, y creo que son aproximadamente unos 23 años que reinan estos 4 reyes, pero que fueron años lamentables porque el pueblo se hundió más, ¿verdad? En el culto idolátrico, le dio la espalda al Señor, y es donde el Señor cumple las profecías de castigarlos por la desobediencia. Entonces vamos a ir al segundo libro de Reyes, en su capítulo 23, versículo 31 a 35. Mi hermana Katy lo lee, por favor. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Limná. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dárselo a Faraón Necao.
Amén. Entonces miramos a un Joacás, hijo de Josías, que solo gobierna 3 meses, pero la palabra de Dios nos enseña que hizo lo malo delante del Señor, ¿verdad? Y en ese tiempo todavía Egipto era una potencia que dominaba, y es este faraón Necao, que es contra quien se levanta Josías, si recordamos eso, que es donde muere Josías cuando va a pelear contra Necao, que Necao le dice: yo no tengo guerra contigo, pero en esa guerra muere Josías, y este mismo Necao el que agarra a Joacás y se lo lleva cautivo, y pone a otro hijo de Josías llamado Eliaquim, y que es conocido también como Joacim. Miramos que era como la costumbre de estos reyes, tanto miramos aquí a Necao, como también después vamos a ver a Nabucodonosor, que tenían la costumbre de cambiarles el nombre a aquellos que tomaban por siervos, ¿verdad? O sea, como para hacerles perder su identidad y para como hacerlos sentir que eran de su propiedad. O sea, tú eres otro ahora, yo te gobierno y te cambio el nombre para que tú me sirvas a mí ahora, ¿verdad? Era como una manera de imponer su liderazgo, su autoridad sobre ellos, y que ellos perdieran su identidad. Entonces, después de eso, vamos a tratar de hablar un poco corrido acerca de esto, aunque podríamos hablar mucho, pero hay historias que son un poco repetitivas. Podríamos hablar mucho acerca de aquellos que hemos hablado durante toda esta serie, acerca de aquellos que hicieron lo malo y que nosotros aprendemos de ellos para no imitarlos, para saber que la palabra de Dios, que cuando dice que la paga del pecado es muerte, nos tomemos bien en serio esa palabra. Amén. Que Dios cumple, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces al necio, al soberbio, le llega su hora cuando no se arrepiente. Entonces Necao quita a este rey Joacás, que solo gobierna 3 meses, y pone a su hermano Eliaquim, que le pone por nombre Joacim. Es más conocido como Joacim. Entonces, en el capítulo 27 de Jeremías, si usted quiere aprender más acerca de estos últimos reyes de Israel, aunque aquí no podemos explicarle el contexto de cada uno de ellos porque no nos alcanzaría esta hora, pero usted puede irse a ubicar a Jeremías. Lea Jeremías, que el profeta Jeremías fue llamado desde el tiempo en que estaba Josías, ¿verdad? Él profetizó en el tiempo de Josías, y también sigue profetizando durante estos últimos 4 reyes hasta el cautiverio, ¿verdad? Jeremías profetiza y él ve cumplida esa profecía. Muchos profetas tuvieron el honor de dar palabra al Señor, pero murieron y no vieron que esas profecías se cumplieron. Pero aquí, lamentablemente, puedo decir yo, porque a Jeremías profetiza del mal que había de venir a Judá, pero él también lo vive. Y esto es algo que nos puede hacer meditar en que cuánto daño hace el pecado que nosotros podemos cometer aún a los inocentes. Podemos arrastrar a aquellos que no han tenido que ver nada con nuestro pecado, ¿verdad? Miramos a un Jeremías súper sufrido, al cual Dios mismo le prohibió casarse para que su familia no viera la destrucción de Judá y para que él no tuviera que ver la destrucción de su propia familia, ¿verdad? Fue un hombre muy obediente, Jeremías, pero la verdad, uno de los profetas más sufridos, que le tocó sufrir por causa del Señor, no por andar metido en lo ajeno, no por andar de chismoso, ni por hacer el mal, sino por causa del Señor. Tanto así que recuerda usted este famoso pasaje que Jeremías dice que quiso resistir a lo que Dios le decía y no hablar más en nombre de Jehová, porque cada vez que el Señor Jeremías hablaba era para que lo querían matar, ¿verdad? Era para que lo metieran preso, y era para que estuvo preso en una cisterna en el lodo, hundiéndose ahí. Fue una vida bastante sufrida, pero él dijo: yo no pude resistir ese fuego que había en mi corazón, y él tenía que hablar, porque así pasa que cuando el Señor habla a nuestras vidas hay una necesidad de expresar lo que Él dice, aunque nos toque sufrir por su causa. Amén. Creo que Jeremías es un ejemplo para cada uno de nosotros, que no importando lo que pueda que estemos pasando, pueda que tengamos que decir, necesitamos siempre predicar la palabra del Señor tal y como Él es, porque como tú decías, Jeremías fue una persona que
no profetizó muy bonito a cada instante. Usualmente todas sus profecías no eran tan agradables para el pueblo, mas sin embargo él las seguía profetizando. Sí, Me amén. imagino un pueblo que estaba como ya harto de escuchar solo cosas malas, pero Jeremías seguía fielmente a lo que el Señor le decía. Y es lo que lamentablemente no estamos viendo en el tiempo en el que vivimos. Usualmente Amén. la Biblia está desapareciendo de los altares y las personas están diciendo lo que les viene a la cabeza y no lo que el Señor quiere que hablen. Entonces necesitamos volver a hablar lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra y no torcer ni irnos por otro camino con el énfasis o la visión de llenar una iglesia o de caerle bien a una persona, sino que siempre nuestra vida sea agradable y que lo que digamos sea agradable delante del Señor. Sí, amén, porque el Señor nos demandará, somos responsables de lo que hablamos. Amén. Y Jeremías es este hombre que advierte a Joacín, al rey que está en Jerusalén en estos momentos, acerca de la invasión de Babilonia. Esto ya se había profetizado, ya se había hablado, el Señor les había dicho a su pueblo que iban a ser castigados, porque parte del amor del Señor en sí es el castigo también. Porque Disciplina. siempre hemos dicho, creo aquí, que aquel que no castiga no ama. Más sin embargo, cuando el castigo viene de parte del Señor, lo podemos ver como un acto de amor hacia cada uno de nosotros. Y el siguiente rey con el que al que vamos a estar hablando es el reinado de Eliaquín, que en sí el faraón le cambia el nombre a Joacín. En segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 36, dice así: de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y en el 24, ya pasando al capítulo 24, 1 dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de Judá. Sí, amén. Tenemos aquí otro rey que fue de los 2 reyes que reinaron más tiempo, creo que este por 11 años y después Sedequías es uno de los que más reina en el último tiempo, pero también se negó a hacer la voluntad de Dios. Aquí nos dice algo que me parece curioso aquí, es que el Señor sigue recordando los pecados de Manasés, ¿verdad? Que a él le enojaron y lo irritaron de manera que todavía recuerda el daño que hizo, que todavía había efectos en el pueblo de todo lo que habían hecho los reyes anteriores, aunque Josías fue un reformador, aunque Josías se propuso hacer el bien, con todo eso no pudo erradicar todo el mal que había sido hecho. Y lo más grave que podemos ver en esto es porque el reino del sur se supone que era la gente que más conocía al Señor. Era donde estaba el templo, donde se le adoraba al Señor, donde se supone que debían de actuar conforme a la palabra del Señor. Pero miramos aquí este otro rey, y este rey es bastante advertido también en el libro de Jeremías. Este rey Joacín es el que Jeremías le habla palabra del Señor. Él se niega, tanto así que cuando envía a Jeremías a Baruch a darle aquel rollo con aquella palabra que el Señor le había enviado a este hombre, es un necio y soberbio que dice que lo quema y lo rompe y lo echa al fuego. En vez, vamos a ver a través de los profetas que profetizan en este tiempo, mirando la misericordia del Señor siempre, diciendo el Señor a través de Jeremías, por ejemplo: háblale a mi pueblo para ver si quizá ellos, escuchando palabra, se arrepientan. Y era la intención de Jeremías, ¿verdad? El mismo Jeremías le dice a Baruch: ve y predica, porque a Jeremías ya le habían prohibido entrar al templo a causa de que cada vez hablaba era para decirle: oigan, ustedes, si no se arrepiente, Jehudá va a ser destruido. La gente en el tiempo de Jeremías era gente que religiosa, gente que estaba acostumbrada a ir al templo, que porque pensaban que tenían el templo, pensaban que estaban bien, ¿verdad? El Señor les habla por medio de Jeremías, que decían: templo de Jehová es este, cuando
Jeremías les decía, va a ser destruida esta nación porque ustedes se han apartado del Señor. La gente decía, no es posible, porque si nosotros tenemos el templo aquí del Señor, ¿cómo es que el Señor va a destruir esta obra majestuosa? Si aquí donde su presencia se derrama, donde se hacen los sacrificios. Y veo que como nosotros muchas veces podemos acostumbrarnos a las cosas exteriores, a tener una alabanza falsa, ¿verdad? Que muchos cristianos así, ¿verdad? Pues, supongamos, hablamos sin irnos muy lejos de la religión tradicional. El catolicismo, por ejemplo, y sin ofender a si algún amigo católico nos escucha, yo de ahí vengo, ¿verdad? Entonces, pero muchas cosas en la religión se hacen por tradición. Es porque mi abuelita iba ahí, porque mi mamá, porque mi papá iba ahí, entonces yo voy. Pero tú vas y a veces ni siquiera pones atención o sales de ahí y vas a hacer a lo malo. Pero lo más grave de todo es que muchas veces en nuestras iglesias cristianas, en nuestras iglesias evangélicas, tú dices, bueno, pues ellos están ciegos y muchas veces no se lee la palabra del Señor y no hay conocimiento verdadero. Por eso están así. Pero cuando nosotros como hijos de Dios, diciéndonos a cristianos evangélicos que conocemos la palabra del Señor, somos así que vamos a la iglesia, pero vivimos una vida hipócrita, ¿verdad? Que porque nos congregamos pensamos que ya estamos bien, pero muchas veces tenemos corazones sucios, corazones que le han dado la espalda al Señor, corazones rebelados contra la presencia del Señor, rechazando el mensaje muchas veces del Señor, volviendo la espalda a Él, pero estamos ahí, ¿verdad? Como para guardar apariencias muchas veces. Pero el Señor está mirando nuestro corazón. ¿Quién puede engañar al Señor? Como dice el Salmo 139, si su presencia, ¿verdad?, está en todas partes, que en lo más profundo de las tinieblas, en la oscuridad, ahí su luz resplandece y examina nuestros corazones y pone a luz nuestro pecado. Amén. Lamentablemente vivimos en una generación que hemos hecho ir a la iglesia como una costumbre, como algo que ya se hizo parte de mí los fines de semana. Mas, sin embargo, creo que debemos siempre ir, como dice el salmista, con alegría delante del Señor, ir por supuesto con acción de agradecimiento, con acción de alabanza, que eso no, lo miro como que en nuestra vida no se tiene que quitar el pensar que es un privilegio enorme el que nosotros nos podemos congregar. Porque si hablamos de muchas personas que están tal vez congregándose pero a escondidas porque están como los pueden matar o están expuestos a tantas cosas y nosotros tenemos esa libertad que muchas veces tomamos en poco y creo que tenemos que volver a pensar en eso, que es un gran privilegio el poder congregarnos, el poder asistir a una iglesia y hacerlo con un corazón sincero y agradecido, no pensar, como decía Lucy, que al Señor lo engañamos, porque al Señor no lo podemos engañar, Él conoce nuestras acciones, nuestras actitudes y en realidad cómo nos presentamos delante de Él. Sí, amén. Entonces cada uno de estos reyes en el tiempo de ellos fue advertido, fue llamado su atención por medio de la palabra del Señor. Usted lea el libro de Jeremías y se va a dar cuenta de eso, de lo lindo que es la misericordia del Señor y cómo Él advertía a su pueblo porque en su corazón no quería que su pueblo fuera destruido, no quería que esas ciudades fueran destruidas. Pero cuando nosotros llegamos a caer a un nivel de pecado, nuestro corazón puede ensoberbecerse y cegarse de tal manera que realmente solo la gracia del Señor puede volvernos a hacer. A veces el hombre queda hundido en su propio pecado por su propia necedad, ¿verdad? Por tener corazones necios. Porque Joacín también fue aquel hombre que se le dio el ejemplo de los recabitas. Amén. Un ejemplo maravilloso de personas que aún solo teniendo la historia de sus antepasados siguieron el gran ejemplo de no beber vino. Se le está dando ejemplo. Entonces miramos siempre la misericordia del Señor en cada uno de estos reyes. Que creo que si nosotros estuviéramos en la posición de decir, le damos otra oportunidad o no le damos otra oportunidad, nosotros seríamos de las personas que no estaríamos dando tantas oportunidades. Mas, sin embargo, el Señor constantemente daba oportunidad para que estos hombres pudieran arrepentirse, pudieran volverse a Él, porque ese siempre ha sido uno de los anhelos del Señor. El Señor no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos. Ese siempre ha querido, es el plan y el propósito del Señor, mas sin embargo tenemos un duro corazón, un corazón que constantemente tiende a volverse en contra del Señor
Y necesitamos pedirle al Señor que quite los corazones de piedra y ponga corazones de carne, sinceramente, en nuestra vida para poder ver cuánta misericordia constantemente hay en nuestra vida. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros estaríamos como hechos chicharrones ya de tanto pecado, de tantas veces que le hemos fallado al Señor, pero Él sigue teniendo la misma misericordia que miramos en estos reyes, la sigue teniendo en nuestra vida. Porque como seres humanos fallamos, pero tenemos eso maravilloso de pedir perdón y saber que tenemos un Dios perdonador que nos sigue perdonando. Mas, sin embargo, miramos en la vida de Joacim, como tú decías, un corazón endurecido, un corazón que ya le daba, ya no prestaba atención a lo que el Señor le estaba diciendo por medio del profeta. Y tenemos que cuidarnos nosotros de no tomar este ejemplo, porque puede que el Señor nos esté advirtiendo por medio de su palabra constantemente, pero nosotros podamos tener ese corazón como Joacim, endurecido, y no queramos escuchar, aunque la palabra sea para nosotros. Sí, amén. Y este ejemplo de los recabitas que a veces no está mencionado, pero está en Jeremías capítulo 35, a mí me encanta, me marcó desde que lo conozco, porque el Señor le dice a Jeremías que vaya y busque a los recabitas. Y los recabitas eran como una tribu nómada, ni siquiera eran israelitas. Amén. Y el Señor le dice que lo siente a la mesa y les diga que beban vino, ¿verdad? Era una ilustración bastante como el profeta haciendo querer beber vino, pero era un ejemplo que el Señor quería dejarnos a nosotros, ¿verdad? Al pueblo, ponía ponerlo al pueblo de Israel, pero también que quedara para nosotros. Porque aquellos hombres, aunque sabían que era el profeta de Dios, que les estaba diciendo que bebieran vino, ellos dicen, nosotros no podemos beber vino porque nuestro padre Recab nos dijo que no bebiéramos vino. Y Recab obviamente ya había muerto, eran sus descendientes. Amén. Pero ellos se habían tomado muy en serio esa palabra que su antepasado les había dicho. Y ellos tampoco podían habitar fijamente, sino que eran nómadas, ponían carpas y seguían viajando. Era gente como que no se aferraba a lo material. Entonces ellos habían puesto en práctica aquello que su padre, su patriarca les había dejado por mandato. Entonces el Señor les pone como ejemplo eso. O sea, a estos que ni siquiera son de mi pueblo y estos están obedeciendo a su papá de aquí de la tierra, a su padre que era un hombre común y corriente. ¿Cómo es posible que ustedes, mi pueblo, teniéndome a mí como Dios, ustedes no me obedezcan a mí? Y lo deja como ese ejemplo maravilloso. Y premia, como siempre Dios premia la obediencia. Porque dice esa palabra en Jeremías 35 que por tanto los recabitas han sido obedientes. No faltará nadie de ellos quien sirva al Señor, quien sirva para Él. Mire qué lindo es eso, hermano. Qué hermosa. Creo que cuando estudiamos los libros de los reyes, tal vez hay personas que nunca se han tomado el tiempo de leerlos porque son libros históricos, qué aburrido, ¿no? Pero como toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, cada palabra, aunque usted vea una historia, es palabra viva. Amén. Que trae enseñanza para nosotros. O sea, si nosotros pasamos por desapercibido cada mensaje de la palabra del Señor, nos perdemos grandes oportunidades y podemos estar siendo como el pueblo de Israel. Pues creo que si hay algo que yo examino cada día, es que mi corazón es negro, que mi corazón es malo, que mi corazón tiende a oponerse a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, que muchas veces nos resistimos. Usted puede decir, no, yo soy bueno, yo soy todo color de rosa, pero por lo menos yo creo que anoche me pasaba eso, por algo que escuché y que como confrontó mi vida, porque a veces nosotros nos creemos que somos buenos, pero cuando te das la oportunidad de que el Señor examine tu corazón, te das cuenta que hay maldad en nosotros, yo creo que un predicador decía eso, si usted no reconoce que el peor pecador es usted, entonces usted está mal, usted no reconoce la gracia del Señor y tiene toda la razón, porque a veces nosotros estamos siempre queriendo aplicar la palabra a otros, pero no la aplicamos a nosotros mismos y no permitimos que el Señor haga esa obra. Y si hay algo que yo le pido al Señor siempre es, más estudiando estos libros de los reyes y el juicio que trae, el Señor nunca permita que mi corazón sea soberbio, que tú me estés hablando y yo ser desobediente y hacerme un corazón tan duro que ya después no me penetre la palabra. Líbrame de eso, porque las consecuencias son realmente graves. Entonces esperamos que usted que nos esté escuchando también se dé la oportunidad de que examine su corazón junto con nosotras
y podamos ver, Señor, como dijo el salmista, examina mi corazón y pruébalo, dijo el salmista, ¿verdad? Que yo sé que no, es como un poquito, da como miedito decir al Señor, prueba mi corazón, porque puede hacer que sea pesado y sea hallado falto, como le dijo a aquel rey, ¿verdad? Amén. Pesado fuiste y fuiste hallado falto. Pero tenemos que reconocer eso cada día, mis hermanos, que nos queden como lecciones de este día en nuestras vidas, que cada día nosotros tenemos cosas que aprender, cosas en que estamos fallando y debemos de tratar de ser humildes para poder reconocerlas. Amén. Entonces, hemos hablado de Joacás como el rey que después de su padre Josías, luego el faraón Necao lo puso a su hermano. A su hermano. A su hermano, a Joacín. Y luego de Joacín vamos a hablar acerca de Joaquín. Sí, a mí que parece como tiende a confundirse. Tienen los nombres. El que pasamos era Joacín, Joaquín, ¿verdad? Pero son personajes diferentes. Este es un tercer rey después de Josías. Son descendientes de Josías. Amén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8, dice así. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Genusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivo el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por él a Sedequías. Amén. Entonces tenemos aquí un tercer rey que estamos viendo en esta ocasión, llamado Joaquín. Y mira que reina también solo 3 meses como Joacás. Pero en esos 3 meses lo que sorprende, lo que puede hacer una persona en 3 meses ya hace lo malo delante del Señor, tanto así que en el tiempo de él es que el Señor permite que las profecías dadas por Jeremías y otros profetas sucedan. Que aquí llega el rey Nabucodonosor y los apresa y se lo lleva cautivo junto a él con su madre a tierra de Babilonia. Recordemos que en todas hubieron 3 deportaciones desde que Nabucodonosor invade, ¿verdad? Hubieron 3 deportaciones, no se llevaron a toda la gente de un solo. Recordemos que entre esas deportaciones fue llevado Daniel con sus amigos, también el profeta Ezequiel, que Ezequiel le empieza a profetizar desde el cautiverio. Pero cada uno de estos hombres, por lo menos ahí estaba Jeremías todavía, el profeta más que estaba más activo en ese tiempo junto a estos reyes, advirtiendo y dando palabra del Señor. Pero ellos lo que trataban de decir, lo que Jeremías, Dios les había dicho por medio de Jeremías, es que él le iba a dar el poder a Babilonia para poder que gobernaran ese tiempo, que fuera aquel imperio poderoso. Dios iba a utilizar a los babilonios, que habla también de caldeos, que son los mismos, para poder azotar a esas naciones, porque no solamente iba a juzgar a Judá, iba a juzgar a las naciones vecinas también, que también Jeremías es llamado a profetizar a aquellas naciones que se habían rebelado contra el Señor. Pero el Señor dice, yo voy a utilizar a Babilonia, pero cuando yo lo utilice también ellos van a ser castigados.
Ellos también han sido perversos y ellos van a tener su merecido. Y me recuerdo, creo que es lo que también a Habacuc, si no estoy mal, es el que profetiza en este tiempo, donde Habacuc dice, Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué no haces nada? Porque también era uno de los profetas que miraba la maldad del pueblo y que el impío parecía prosperar y que no le pasaba nada. Y el Señor le dice, tranquilo, yo estoy preparándome un ejército poderoso que va a venir contra hacer juicio contra todos los que se han rebelado contra mí. Y miramos también en este pasaje, estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, de las estrategias que utilizaban los enemigos. Dice que además de llevarse al rey y a su madre, también se llevaron a todos los artesanos y a los herreros. Recordamos que los artesanos normalmente trabajaban en edificar edificios, reparar el templo, gente que sabía de hacer estas cosas. Y los herreros eran aquellos los que fabricaban armas. Y esta fue una estrategia de guerra de todos los ejércitos enemigos. Donde se llevaban los herreros, obviamente no había quien fabricara armas. El pueblo quedaba desarmado, ¿verdad? Y obviamente iba a ser gente que ellos podían utilizar a su favor. Si usted se recuerda, en el tiempo de Saúl, dice que el pueblo estaba desarmado. Solo Saúl y su hijo tenían espada, porque era la estrategia de los enemigos, llevarse a los herreros. En aquel tiempo de Saúl, los filisteos eran los que trabajaban la herrería y el pueblo de Israel tenía que descender a ellos y pagar muy caro solamente para afilar una hacha o una hoz. Entonces además de los herreros, dice que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo, de la tierra. Que hermanos, que Satanás sigue utilizando las mismas estrategias. Usted ve su congregación. ¿Contra quién vienen los ataques más grandes y mejor planeados por Satanás? ¿Contra quién, hermana Katy? Contra los líderes. Obviamente, Satanás va a atacar la cabeza, porque si agarra la cabeza, ¿qué no va a pasar con el cuerpo? Como dijo el Señor, ¿verdad? Si del árbol verde hacen, ¿verdad?, leña, ¿qué no va a pasar con el árbol seco? Entonces, las estrategias más planeadas, y que dice la palabra del Señor, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y una maquinación es un plan bien tramadito, ¿verdad? El enemigo y el mundo de las tinieblas están como vigilándote en toda hora y como, ¿en qué te puedo agarrar? ¿Verdad? ¿Cuál es tu área débil? Ok, esta persona es recta por aquí. Pues imagínate que con Daniel, ¿verdad?, que fue un hombre recto, un hombre fiel, planearon acabarlo aún con su propia adoración, porque no hallaron cómo, era un hombre intachable. O sea, entonces dijeron, ok, entonces vamos a inventar algo para que sea obligado a adorar a otro Dios. Pero qué linda la respuesta de aquellos hombres que no se dieron a inclinarse a dioses falsos, sino que decidieron aún exponer su propia vida para demostrar aquel amor al Señor, para demostrar aquella adoración al Señor. Entonces, este es un recordatorio para usted que me escucha, si usted es líder en una iglesia, si usted es una persona que predica la palabra del Señor, si usted es una persona que ama al Señor, que las almas vienen a través de usted, que usted influye en la obra del Señor, que usted no está dormido, pues usted es un aguijón para el diablo y usted no tiene que estar dormido y ni sorprenderse cuando el enemigo se levante. O sea, eso es algo que ha utilizado el diablo. Como yo digo, ¿verdad?, que el diablo utiliza la misma pistola oxidada, pero le sigue funcionando. Entonces, a veces nosotros miramos lo que el diablo ha hecho, leemos desde Adán y Eva, cómo llegó, cómo sedujo a la mujer, pero nosotros estamos dormidos y como que ignoramos esas cosas y caemos en las trampas del enemigo. Entonces, no ignoremos sus maquinaciones, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y siempre para parar la obra del Señor, para hacer impedimento de que nosotros adoremos al Dios vivo y le rindamos culto puro a Él. Él está tratando siempre de cambiarnos el nombre, de confundirnos con nuestra identidad y apartarnos del Señor. Pero nosotros dice que tenemos la sabiduría de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros tenemos que ir adelante, hermanos. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, Satanás se queda ahí abajo. Usted sabe que el Señor es el dueño de la sabiduría y de la inteligencia, es donde fluye la sabiduría. Entonces nosotros tenemos que imitarlo a Él, ¿verdad? Y como el Señor mismo, es que Satanás es bien atrevido. O sea, si a Jesús mismo lo tentó, ¿verdad? Y con la propia palabra, mira, es un atrevimiento bien grande, porque al dueño de la palabra lo intentó tentar con la palabra.
pero como el Señor nos dejó ese ejemplo en Mateo 4, escrito está, escrito está, y todo escrito está, ¿verdad? Y es donde nosotros debemos armarnos, como nuestro pastor nos predicaba el año pasado, que afilemos esa hacha, afilemos nuestra espada, ¿verdad? Que si el hacha se embotare, dice un proverbio en Eclesiastés, no recuerdo dónde está, ¿cómo entonces vamos a trabajar? Entonces debemos de cada día nosotros permanecer en la palabra del Señor, recordarnos que esta es una palabra viva y que nosotros debemos de ponerla por obra cada día. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11, dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces miramos a Sedequías, que es el cuarto rey del cual estamos hablando hoy, y el último rey que hubo en el reino del sur, en el reino de Judá, y nos describe bastante bien su conducta, ¿verdad? Porque dice que era un hombre que enduró su servir delante del Señor. Este también gobernó 11 años como Joacín. Recuerde que los otros dos que hemos mencionado duraron solamente 3 meses, pero en esos 3 meses hicieron lo malo. Y tenemos estos otros dos que reinaron 11 años, tuvieron más tiempo para recibir palabra del Señor, tuvieron más tiempo para ser exhortados por el Señor y que pudieron haber venido al arrepentimiento, pero en cambio no, hicieron todo lo contrario. Dice aquí que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Más bien, en cambio, recuerde que pusieron a Jeremías preso. Jeremías estuvo en una cisterna donde lo tenían a pan y a agua porque no les gustaba lo que Jeremías les profetizaba. Y lo que Dios había mandado a decirles era que se sometieran bajo el yugo de Babilonia. Que el que se sometiera bajo el yugo de Babilonia iba a poder vivir. Era como una causa de, por lo menos, si no se han humillado a mí, se van a humillar debajo de este rey para que ustedes aprendan a estar sujetos. Pero estos reyes fueron soberbios. Nos enseña también por medio del profeta Jeremías que en este tiempo estaba a tal grado la maldad que ellos mismos esclavizaban a sus propios hermanos, aquellos que eran de su propio pueblo. El Señor les reclama al pueblo porque el Señor les había dicho que 6 años podían tener una persona bajo su servidumbre, pero el 7º año tenían que soltarlo, ¿verdad? Y esto es una enseñanza para nosotros no pasar desapercibido aquello que el Señor nos dice, que a veces porque no somos castigados inmediatamente, nosotros pensamos que el Señor no nos está mirando, que no nos está observando o que a Él no le importa. Pero el Señor les reclama acerca de esto. Ustedes no hicieron lo que yo les había mandado, han esclavizado a sus propios hermanos. La delincuencia, la maldad había aumentado, el culto a los ídolos había llegado al extremo, donde usted sabe que donde se empieza el culto a los ídolos, darle la espalda al Señor, obviamente va a venir todos los desenfrenos en el pueblo, ¿verdad? Usted mire a su alrededor de donde usted vive, mire el mundo como está. ¿Qué pasa cuando abandonamos la palabra del Señor? ¿Qué pasa cuando en las escuelas se ha prohibido que se enseñe la palabra del Señor? Entonces, como no quieren a Dios, entonces solo hay 2 señores que podemos tener. Pero si no aceptamos al Señor de los cielos, viene el príncipe de este mundo y se mete a gobernar. Y el príncipe de este mundo es perverso. Él es padre de mentira, dice la palabra del Señor. Él siempre maquina maldad. Él nunca ha hecho cosa buena. Él siempre planea nuestro mal. Entonces, a veces sutilmente Él se mete y nosotros empezamos a aceptar prácticas que desagradan al Señor, pero cuando
podemos tener ya el gobierno de este mundo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Miramos ese desenfreno, donde la gente rechaza la palabra del Señor. Entonces hay un desenfreno total que obviamente no necesitamos ahora que reviva Jeremías, porque tenemos esa palabra y es verdadera, que cuando el pueblo se desenfrena va a venir castigo, va a venir azote, y que aquellos que tal vez no estamos practicando la maldad, alcanzamos, como fue alcanzado Jeremías, que también fue llevado a Egipto cautivo y sufrió todo el daño, pudo ver la destrucción que hubo en Jerusalén cuando Nabucodonosor viene y quema la ciudad, queman el templo, y es un desastre y se cumple la palabra del Señor. Amén. Miramos un Sedequías que lamentablemente no escucha palabra del Señor, no se sabe humillar. Le cuesta a este hombre bastante, sino que se obstina y pone su corazón endurecido en contra de lo que el Señor les estaba diciendo. Y esto era más que nada porque no estaban escuchando la voz del Señor, sino que estaban escuchando lo que ellos querían escuchar por parte de estos profetas falsos que les profetizaban que no se tenían que doblegar ante el pueblo de Babilonia porque ellos iban a vencer. Entonces, creo que esto nos habla a nosotros cuando usualmente al ser humano nunca le gusta escuchar la verdad. Te gusta que te digan que todo te va a ir bien, que todo va a estar bien, que el Señor está contigo, que eres un vencedor, pero cuando viene palabra de corrección o palabra de sometimiento nos cuesta bastante en esa área. Y miramos a un Sedequías que le costaba bastante esto. Y es por eso que Jeremías en el capítulo 27, versículo 12, le habla a Sedequías acerca de esto y le dice: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo: someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servirle. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de las naciones, que no serviréis al rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que profetizan. Este pasaje de Jeremías nos muestra en Jeremías 27 que acaba de leer a Katy, que el Señor les dice que prestaran atención a lo que estaba diciendo Jeremías, que no oigan las palabras de los profetas que profetizaban mentiras. Entonces dice: porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Entonces es importante recordarse que lo hemos dicho y sé que se nos predica en este tiempo, y advertirnos acerca de eso de la falsa profecía. Pero este pasaje de Jeremías 27:15 deberíamos de tomarlo bastante en serio, de nosotros que muchas veces, siendo hijos de Dios, siendo pueblo del Señor, ¿verdad? Desde que se despertó un gran movimiento y darle a veces un sobreénfasis a los dones espirituales o al mal uso, que muchas iglesias, creo que está como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que el Señor les ha bendecido con los dones. Nosotros creemos en los dones, en los ministerios que el Señor da. Pero como se nos predicaba hace poco, que debemos de procurar los dones mejores, ¿verdad? Y que el Señor nos quiere llevar a un nivel más elevado, que es su amor. Que si nosotros no tenemos amor, todo don queda como inválido, ¿verdad? No toma cuenta. Porque creo que una persona que tiene un don va a saber ministrarlo con seriedad. Pero nunca una persona temerosa del Señor va a ir a ponerse a hablar una falsa profecía. Porque aquí dice que eso va a hacer daño a aquel que escucha. O sea, le daban falsas promesas al pueblo, cosas que Dios no estaba mandando. Normalmente se levanta gente que quiere rascar el oído de los demás, quiere agradar a aquellos que los escuchan para que los exalten a ellos, para que digan: oh, cómo amamos a este profeta, para que lo halaguen. A muchos se les da regalos, se les atiende bien. Vamos a invitar al profeta fulano porque él siempre trae palabra, ¿verdad? Que nos gusta, que nos alienta, que nos aviva, y la gente se pone de pie y la gente cae al piso y se emociona. Pero cuando se levanta una persona que muchas veces es el que menos esperamos, ¿verdad? El hermanito más humilde o la hermana más sencilla,
¿verdad? Que el Señor ha lavado y reparte como Él quiere, porque así es los dones. Ya no escuchas ¿Verdad? tanto eso. Ya no nos gusta eso, o que te digan así dice el Señor y que tu vida está en pecado, ¿verdad? Que tienes que arrepentirse, porque ese era el llamado al pueblo en este tiempo. Arrepiéntanse, están mal. Pero es un llamado a aquellos, si alguien nos escucha, el Señor puede tener misericordia de quien Él quiere. Puede ser que alguien nos escuche, que le gusta dar falsa profecía, que le gusta llamar atención, que le gusta fingir dones para que lo admiren. Tengamos cuidado, Amén. tengamos temor de Dios. Creo que es mejor que nadie nos conozca, que nunca digan nada de nosotros, ¿verdad? Pero que cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor puede decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, creo que detrás de las falsas profecías viene ese orgullo, viene la soberbia, esos deseos desmedidos de llamar la atención y que nos halaguen, de caer bien a la gente. Pero usted recuerde algo, hermano, si usted lee la Biblia, usted se va a enterar que si usted predica la palabra tal como es, usted se va a ganar enemigos. Usted no va a ser monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Hay gente que va a hacer lo imposible porque usted deje de predicar. Le va a venir la guerra como le vino a Jeremías y le vinieron a todos los profetas, hermanos, para que nosotros nos callemos. Pero lindo es el Señor, porque como dijo el rey Ezequías, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y a él nadie le ha ganado, hermano. Nosotros, los hijos de Dios, que el Señor nos mande a predicar su palabra, vamos a predicar hasta que el Señor quiera. Cuando el Señor diga cállate, entonces callaremos, porque el Señor nos impedirá que hablemos, porque Él es el que manda. Si el león ruge, dijo aquel profeta, ¿quién no temerá? Si hablas Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Pero tengamos temor, porque estas palabras endulzadas, palabras sacadas fuera de contexto, profecías falsas, dones falsos, hacen daño al pueblo. Y un día nosotros tenemos que darle cuenta al Señor. Eso es lo delicado, que a muchos se les olvida. Amén. Y creo que también es un llamado para las personas que les gusta o para nuestra vida, que tal vez nos guste escuchar mucha profecía, porque te das ahora, has visto que personas quieren solo que se levante cualquier persona y a decir, así ha dicho el Señor, y así ha dicho el Señor, y ahí sí, ahí está la presencia del Señor, porque se levanta una de estas personas diciendo, así dijo el Señor. Sin embargo, cada vez que una persona se levanta y pone en un púlpito y abre esta Biblia, así está diciendo lo que se dijo duerme. el Señor. Entonces creo que es un llamado para nosotros tampoco no alocarnos, valga la palabra, ahí disculpe, pero no alocarnos que, voy a ir a ver al profeta, el profeta aquí, me van a profetizar esto, sino que, como tú decías, la profecía más segura la tenemos, hermano, la tenemos nosotros, cada uno de ustedes, todo el que tiene una Biblia tiene profecía en su mano, solo necesita abrirla y ver lo que el Señor le está diciendo, porque también nosotros somos culpables de darle muchas veces tanta gloria o tanto énfasis a estas personas, a levantarles el orgullo muchas veces y que ellos se sientan como me alaban o como quieren escucharme. Entonces creo que también es como un trabajo mutuo. Sí. Nosotros no exaltar tanto a estas personas. Yo creo muchísimo que el Señor puede hablar por medio de una persona. Man. Pero quedarnos ahí, la gloria es para el Señor. El Señor puede utilizar a cualquier persona como Él quiere y cuando Él quiera. Entonces tener también nosotros eso en nuestra cabeza. Y no como irnos al extremo de empezar a idolatrar a esta persona solo porque el Señor la utilizó en cierta manera. Entonces creo que también es un llamado para nosotros, así como aquellas personas, ser fieles a lo que si el Señor habló, si el Señor dijo algo, hablarlo, porque ese es nuestro, ¿cómo podría decir? Nuestro llamado. Somos responsables de ser los portadores del Señor, de hablar de las maravillas del Señor, mas sin embargo, al momento de nosotros escucharlo, darle la gloria siempre al Señor. Amén, procuremos eso, porque si no nosotros nos hacemos daño y hacemos daño a aquellos que están equivocados y pervirtiendo también al pueblo. Es como una cadena, ¿verdad? Que va haciendo más y más daño. Entonces, nuestro corazón es dado a querer escuchar palabras bonitas, pero no sé si alguna vez a ti te ha llegado palabra dura, ¿verdad? Donde el Señor dice, te va a probar el Señor, viene sacudimiento para tu vida. Usualmente en el Shaddai solo eso dice muchas veces. Bueno, en el Shaddai, gracias al Señor, el Señor nos da de todo, ¿verdad? Pero es que dicen que cuando nosotros, mira, cuando la hermana Evelyn predicaba hace poco del amor,
Va a llegar la exhortación de todo tipo, pero hasta cuando nos hablan del amor, andamos mal, ¿verdad? Entonces, Dios sabe cómo, Dios sabe cómo hablarlo. Si hablan de, ay, sí, el Señor, el amor y todo eso, no, pues también somos encontrados en que somos faltos de amor. ¿Cómo? Solo reconociendo que nosotros somos tan necesitados del Señor, de que necesitamos cada día que limpie y moldee nuestros corazones. Y no seamos como este último rey Sedequías, que dice que él endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y estando este rey Sedequías en su trono, gobernando, fue que Nabucodonosor llega y da como su última estocada. Cuando se quema el templo y destruye todo lo que tiene que destruir, fue un desastre tremendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que no perdonaron, llevaron al pobre, al enfermo, todo mundo fue afectado porque la mano de Jehová llegó. Se cumplió aquellas profecías que Dios había hablado por medio de sus profetas. Jeremías en una ocasión le dice, yo por 23 años, que usted dice, qué Dios tan duro, pero qué severo, cómo el Señor castiga a su propio pueblo, cómo destruye su propia ciudad donde su nombre era glorificado y esa ciudad santa, ¿verdad? Pues porque el Señor había advertido demasiado. Y a mí me encanta este pasaje del segundo libro de Crónicas, su capítulo 36, que hace poco lo leyó Katy, pero quisiera volverlo a leer. Versículo 15 que dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. No hubo remedio para la Virgen de Israel, dijo el Señor por medio de su profeta. Entonces vino el castigo, vino el juicio. Pero mire qué linda es la misericordia de Dios, que este versículo dice que porque Dios tenía misericordia, Él envió constantemente palabra a ellos. Amén. Usted que nos escucha, ¿cuánta misericordia cree que el Señor tiene con su vida? ¿Cuánta palabra escuchamos en este tiempo donde la tecnología ha llegado a niveles que no nos esperábamos, donde tenemos la facilidad de escuchar, de tener acceso a estudiar nosotros mismos, a alimentarnos por medio de la palabra del Señor? ¿No cree que la misericordia del Señor es inmensa para con nosotros? Que trata de que nosotros enderezcamos nuestros caminos cada día. No seamos necios, hermano, aunque le parezca la palabra fuerte, pero no seamos como el caballo, dice aquel salmo, o como el mulo sin entendimiento que han de ponerle un freno en su boca para que le soque duro. Y entonces hasta ahí entendemos muchas veces. No, hermanos, atendamos al llamado del Señor que nos llama a que nos arrepintamos, a que busquemos de Él cada día y a que tratemos de vivir en obediencia. Con su ayuda podemos, hermanos. Vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero que nuestro corazón esté decidido a seguir al Señor, a servirle a Él. Amén. Y las palabras del profeta Jeremías se cumplen. Babilonia invade lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Y en el versículo 6 del capítulo 39 de Jeremías nos habla acerca de cómo terminó este hombre, cómo terminó Sedequías, que a mi criterio fue muy feo la muerte de este hombre, muy feo lo que el rey de Babilonia hace con él. Dice en el versículo 6, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Amén. Podemos ver que no solamente sufrió él, quedó literalmente ciego, pero qué terrible, miró a sus hijos morir. Amén. Miró a sus hijos degollados. Y eso es lo que produce nuestra necedad muchas veces, como lo decíamos, ¿verdad? Que Jeremías sufrió el cautiverio. Jeremías pudo ver y sentir las consecuencias de la desobediencia del pueblo que lo rodeaba.
porque él fue un hombre obediente, fue un hombre santo que se guardó para el Señor, que hizo la voluntad de Dios. En toda la historia de estos libros que hemos estado estudiando, que es el libro de los reyes, el libro de las crónicas, hemos podido ver en cada episodio, en cada enseñanza, el amor del Señor. Creo que a través de la Biblia, a través de toda la palabra de Dios, vamos a encontrar esa expresión de amor del Señor, aún en medio de lo que nosotros podemos ver como más duro, ¿verdad? Que es la disciplina, es la exhortación, cuando viene la vara. Pero recordemos eso, que el Señor al hijo que ama, lo corrige. Dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Como hijos no podemos burlarnos del Señor ni comportarnos como aquel que no tiene un padre. Jeremías 29:11 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportando de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mire qué linda la misericordia del Señor y su amor. Dice, ustedes van a ser llevados cautivos, pero aún ahí donde estén, no dejen de multiplicar. Cásense, desen a sus hijos, búsquenles esposa, y a sus hijas igualmente. Síganse multiplicando, porque es que mi trato con ustedes no se ha acabado. Las promesas que han salido de mi boca se van a cumplir un día. Este no es el fin para ustedes, porque yo los amo, que los estoy corrigiendo. Y dice el versículo 11, tan famoso y tan conocido, pero es bueno que sepamos el contexto. Este contexto de estas promesas y de estas palabras hermosas nacieron en la cautividad. Un pueblo que estaba siendo castigado por su desobediencia. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quedémonos con eso en nuestros corazones. No importa lo que estamos pasando. Si el Señor ha venido a disciplinarnos, si el Señor ha venido y usted no entiende lo que está pasando, recuerde siempre eso. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz. Él no quiere que nosotros estemos en incertidumbre. Quien viene a atormentarnos y a querer quitar, robar nuestra paz, se llama Satanás, y que el Señor nos reprenda en esta hora. Pero Dios quiere que nosotros estemos en paz, como dice la palabra en Filipenses, que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino que es un regalo de Él. Y creo que tener paz, hermanos, usted no puede tener dinero, usted no puede tener aún comida, yo creo. De Dios debemos de darle gracias al Señor por toda su misericordia, por su amor incomparable. Y estamos llegando al fin de este programa. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta este programa número 30, que estudiamos acerca de los reyes de Israel y de Judá. Creo que yo he aprendido mucho, ¿verdad? Esperamos que usted también, ojalá en alguna enseñanza haya aprendido. Si usted está escuchándonos a través de Radio Visión Cristiana, que yo sé que ya solo dura 1 hora el programa, usted puede escucharnos en nuestra página de YouTube, Ministerio El Shaddai, si usted quiere repetir estas enseñanzas. Esto normalmente cuando no grabamos en vivo aparece donde dice video, ¿verdad? Amén. Y si usted entra a la página, se va a todas las letras que están arriba, y cuando grabamos en vivo aparece en las cosas que son grabadas en vivo, y si grabamos en privado aparece como video, ¿verdad? Y también donde va a playlist, si le aparece en inglés su teclado, ahí están las 30 enseñanzas de este libro de los reyes, y si les aparece en español en lista de reproducción, ahí busca, y están estas 30 enseñanzas del libro de los reyes, que esperamos que sean de bendición y que queden para ahí para nuestros nietos y
para los que vengan. Amén. Tuvimos un año donde aprendimos muchísimas cosas acerca de los reyes. Sí, amén. Creo que se podría ir hasta más profundo en cada uno de estos reyes, pero toma bastante tiempo, hermano. Sí. Entonces, tratemos de escudriñar cada día más las palabras y empezar a conocer más al Señor. Que ese sea nuestro propósito en este año, poder conocer más al Señor. Nosotros estamos emocionados de seguir estudiando. Amén. Esperando en Dios que usted no se desconecte, que nos siga compartiendo, que nos siga escuchando y que juntos podamos glorificar al Señor y aprender acerca de Él. Sí, amén. Esperamos poder seguir en este su programa escudriñando las Escrituras. Nos encantaría hablar acerca del reinado de Jesucristo. Ese es el plan. Le pedimos a sus oraciones, ¿verdad? Para que el Señor nos fortalezca y nos siga abriendo puertas para poder seguir predicando la palabra del Señor. Si ora por nosotros, nos hace mucho bien. Así que agradecemos a aquellos que ya lo hacen. Si no, le invitamos hasta que nos escuche a que nos lleve en oración para que el Señor siga dando. Y oremos por todos los hermanos a nivel mundial, por todos aquellos que predican la palabra del Señor, para que el Señor les siga dando sabiduría, fuerza y que el Señor siga abriendo las puertas para que su evangelio siga siendo predicado por todo el mundo, porque sabemos que la venida del Señor cada día se acerca más. Amén. Y es necesario que nosotros que tenemos la palabra del Señor sigamos predicándola para que las almas sean salvas y seamos llevados como hijos de Dios también al conocimiento que nos lleva a esa obediencia. Creo que entre más conocemos la palabra, más nos vamos a enamorar del Señor, ¿verdad? Creo que ese primer amor no tiene que pasar, ese primer amor tiene que ir de aumento en nuestras vidas a medida que más vamos conociendo al Señor. Así que muchísimas gracias, ha sido un privilegio, toda la gloria es para el Señor. Amén. Porque solo Él sabe cómo hemos grabado estos 30 programas, ¿verdad? Todo para su honra y su gloria. Ha sido su mano poderosa fortaleciéndonos y sabemos que Él nos va a llevar hasta donde Él quiera. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Y le dejaremos una gráfica aquí que mi hermana Katy elaboró. En nuestras cuentas nos salen 43 reyes, contando los reyes del norte y los de Judá, y desde antes que se dividiera el reino, que recordemos que primero reinó Saúl, después Isboset su hijo, que muchos no cuentan a Isboset, pero Isboset reina 2 años, después tenemos a David, a Salomón, después de Salomón sí que el reino se divide cuando reina su hijo Roboam, y ya tenemos el reino del norte, el reino del sur. Así que le queda una gráfica, usted le puede tomar captura de pantalla y le puede guardar si a usted la necesita. Así que muchísimas gracias por su sintonía y vamos a orar para dejar despedido esto. Padre, te damos gracias en esta hora por toda tu fidelidad, por todo tu amor, Señor, por tu gracia, Padre, sustentándonos, ayudándonos durante todo este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, como dijo Samuel, Padre, tú eres nuestra roca de apoyo, Señor. Gracias, Padre. Suplicamos que esta palabra vaya donde tú quieras llevarla, Señor, y que sea palabra que resuene en los corazones, Señor, que cambie la vida, que transforme, Señor, esas almas que están necesitadas, Padre amado. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este programa y por los que han de escuchar. Bendícele, Señor amado, que tu palabra sea medicina a sus cuerpos, Padre, refrigerio a sus huesos, Dios mío amado. Confiamos en eso, Señor, que tu palabra no regresa vacía, Padre, sino que hace la obra a la cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Así que muchas gracias por estar con nosotros y ojalá Dios nos permita tener una próxima vez. Dios les bendiga.
es aumentó. Mi vivir es Cristo y el morir es aumentó. Él siempre reina. Hey, todos juntos canten. Él siempre gana.